Existen muchas causas que pueden provocar una hemorragia digestiva alta, aunque las dos principales son la enfermedad ulcerosa péptica, es decir, la presencia de úlceras duodenales o gástricas, y el sangrado por varices gastroesofágicas en pacientes con cirrosis e hipertensión portal. Cuando un paciente presenta melenas, dado que sospechamos la existencia de hemorragia digestiva alta, va a precisar ingreso hospitalario en la mayor parte de los casos. De todas formas, se han identificado unas características que nos permiten definir a un grupo de pacientes de bajo riesgo en el que nos vamos a poder plantear el estudio ambulatorio, y que serían aquellos pacientes que no se objetiva melenas en la exploración física, no presenten datos analíticos de sangrado, como es la urea en sangre normal o valores de hemoglobina normales, no presenten inestabilidad hemodinámica, no hayan presentado síncopes ni tengan cardiopatía o enfermedad hepática conocida. El manejo inicial de un paciente con hemorragia digestiva alta, al igual que en el resto de los pacientes, implica la necesidad de realizar una historia clínica y una exploración física minuciosa, con especial importancia de la valoración del estado hemodinámico del paciente, recoger en los antecedentes personales la existencia de enfermedades concomitantes, la toma de tratamientos que nos pueden orientar hacia la etiología de la enfermedad, como puede ser haber ingerido antiinflamatorios no esteroideos o aspirina recientemente, si el paciente tiene o no una hepatopatía ya conocida, si el paciente tiene antecedente de enfermedad ulcerosa previa o de cirugía gástrica, o si el paciente consume alcohol. Y en todos los pacientes debemos solicitar un hemograma, un estudio de coagulación, una bioquímica rutinaria y reservar sangre para su posible transfusión. Todos los pacientes con hemorragia digestiva alta deben permanecer en reposo, en dieta absoluta y con monitorización de constantes. Además, es necesario canalizar dos vías periféricas de buen calibre. En los pacientes que presenten hipoxemia hay que administrarle suplementos de oxígeno, y la reposición de volumen se hará inicialmente con cristaloides, y en el caso de que no consigamos remontar la tensión, con soluciones coloides. Está indicado realizar transfusión sanguínea a aquellos pacientes con valores de hemoglobina por debajo de 7 gramos al decilitro, y en pacientes de alto riesgo, como pueden ser pacientes con cardiopatía o personas ancianas con valores de hemoglobina más altos, como 9 gramos decilitro. De todas formas, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica que no se ha corregido tras la administración de soluciones cristaloides, también debemos indicar transfusión sanguínea. Y hay que tener en cuenta que los pacientes con cirrosis, en los que sospechemos la existencia de un sangrado por varices gastroesofágicas, hay que evitar la sobretransfusión y no debemos aumentar los niveles de hemoglobina por encima de 10. Si el paciente presenta alteración de la coagulación o toma algún tratamiento anticoagulante, se le debe administrar plasma fresco congelado. Y si el paciente presenta trombopenia con valores de plaquetas por debajo de 50.000, debemos indicar transfusión de pool de plaquetas. Hoy en día, la colocación de sonda nasogástrica o la administración de fármacos procinéticos, como es la eritromicina, no se recomienda de forma general, aunque se podría valorar en aquellos pacientes en los que le vamos a realizar endoscopia digestiva alta para mejorar la limpieza del estómago. En pacientes con hemorragia digestiva alta está indicado la administración de fármacos inhibidores de la bomba de protones. Existen formulaciones parenterales de omeprazol, de esomeprazol y de pantoprazol. Las dosis recomendadas es un bolo inicial de 80 miligramos seguido de la administración en perfusión continua de 40 miligramos en 500 de fisiológico cada 12 horas, es decir, con un ritmo de infusión de 8 miligramos hora. En los pacientes cirróticos con hipertensión portal, que sospechemos la existencia de un sangrado por varices gastroesofágicas, es necesario administrarle fármacos vasoconstrictores esplácnicos. El más utilizado es la somatostatina, a dosis de 250 miligramos IV en bolo, que se podría repetir en la primera hora si se sospecha sangrado activo persistente, y mantener después la perfusión de 3 miligramos en 500 de suero fisiológico cada 12 horas. La duración de este tratamiento es de 2 a 5 días, dependiendo del estado del paciente y de los hallazgos endoscópicos. Los pacientes cirróticos deben de recibir además tratamiento antibiótico durante 7 días. Los antibióticos recomendados son cefalosporinas de tercera generación o quinolonas.
Está indicado realizar una endoscopia digestiva alta a todos los pacientes con melenas. La endoscopia digestiva alta va a ser la técnica de elección porque nos va a permitir el diagnóstico etiológico, tiene valor pronóstico y además permite realizar tratamiento endoscópico en aquellos pacientes que presenten sangrado activo. Además, permite alta y evita la hospitalización en pacientes de bajo riesgo. El momento para realizar la endoscopia digestiva alta recomendado o lo que recomiendan las guías es realizarlo de forma precoz y ese intervalo de precoz lo definen como las primeras 24 horas. Sin embargo, en los pacientes de alto riesgo, es decir, en aquellos que presenten inestabilidad hemodinámica, los pacientes en que se objetive sangrado activo, ya sea por la emisión de sangre roja por la sonda nasogástrica o porque presenten un vómito hemático, y los pacientes con cirrosis en los que sospechamos un sangrado por varices esofágicas, la recomendación es realizar la endoscopia digestiva alta las primeras 12 horas. Independientemente de eso, la realización de la endoscopia digestiva alta debe realizarse siempre tras conseguir o intentar la estabilidad clínica del paciente para que se pueda realizar dicha técnica con cierta seguridad. De forma general, yo creo que es necesario realizar la endoscopia digestiva alta urgente en aquellos pacientes en los que nosotros tengamos una alta sospecha de sangrado digestivo alto activo y, por lo tanto, que se van a beneficiar de tratamiento endoscópico en ese momento. En resumen, el manejo general del paciente con una hemorragia digestiva alta conlleva una valoración inicial del paciente, intentar estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico, iniciar la perfusión de inhibidores de la bomba de protones y decidir el momento ideal para realizar la endoscopia digestiva alta, que de forma general se hará durante las primeras 24 horas. En los pacientes de alto riesgo, aquellos en los que sospechemos que existe sangrado activo y presente inestabilidad hemodinámica, habrá que valorar la realización de endoscopia digestiva alta más precoz, en las primeras 12 horas. Y en los pacientes cirróticos, además del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, debemos administrarle vasoconstrictores esplácnicos, tratamiento antibiótico y medidas antiencefalopatía, y siendo siempre los pacientes cirróticos considerados como de alto riesgo. La presencia de melenas va a indicar en el 90% de los pacientes la existencia de una hemorragia digestiva alta. Que debemos administrarle a estos pacientes ya en urgencias inhibidores de la bomba de protones. A los pacientes cirróticos con sospecha de hemorragia digestiva alta debemos administrar además fármacos vasoconstrictores esplácnicos. Estará indicada realizar endoscopia digestiva alta a todos los pacientes con melenas, que se realizará preferentemente en las primeras 24 horas. Y en aquellos pacientes que tras realizar el estudio endoscópico alto no encontremos una causa que justifique el sangrado, hay que plantear exploraciones para descartar patologías a otros niveles, a nivel de colon derecho o intestino delgado.